Y yo quiero decirte que nuestro Dios es tan grande, es tan maravilloso, que a nosotros nos motiva y nos hace crecer, nos hace disfrutar de todas aquellas cosas que nosotros tal vez en algún momento jamás las imaginamos. La salvación es para disfrutarla. Muchos de ustedes o todos nosotros tenemos historias tristes, historias marcadas por el dolor, historias marcadas posiblemente por la soledad, historias marcadas por el rechazo, historias marcadas por a veces la indiferencia. Y todos nosotros tenemos historias tristes que contar, que si nos pusiéramos a escribir un libro posiblemente llenaríamos páginas de historias llenas de tristezas. Pero ¿sabes algo? Desde el momento que nosotros conocimos a Jesús como Salvador personal, nuestra vida cambió. Nuestra vida comienza a escribirse con una hoja en blanco. Nuestra vida comienza a escribirse con una nueva historia. Y quiero el día de hoy hablar acerca de una historia de rechazo, de una historia donde los que debían amar no amaron y los que debían en cierta forma cuidar no cuidaron. Y el día de hoy la predicación se llama así: el rechazo de los judíos, el rechazo del reino por los judíos. Y sabes, quiero hablarte acerca de este rechazo porque este rechazo a ti y a mí nos dio la posibilidad de tener una esperanza. La Biblia dice lo siguiente en Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, a su labor, a su trabajo. Pero dice la Biblia, pero los suyos no le recibieron. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido el rechazo en nuestra vida? Posiblemente cuando llegaste a este país y te diste cuenta de que no sabías inglés, no sabías cómo comunicarte, no tenías oportunidades, las personas que te prometieron ayudarte no te ayudaron, cuando muchas veces pasaste soledad y te sentiste rechazado y fuiste rechazado. Cuando terminaste una relación, cuando tu pareja terminó su relación contigo, cuando enfrentaste un divorcio, cuando te acercaste a tus papás y no te apoyaron, aun cuando la iglesia, pediste ayuda a la iglesia y no te la dieron, pediste un consuelo y no te lo dieron. Y el rechazo es uno de los sentimientos más horribles que uno pueda enfrentar, más que la soledad, más que el temor a sentirnos rechazados. Y sabes, la Biblia habla acerca de un rechazo, voy a decir así, un rechazo parido, un rechazo grande. Y el rechazo más grande que vivió nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino. Su labor era proclamar un reino, pero los suyos no le recibieron. La Biblia dice que en primer lugar, ellos rechazaron a Juan el Bautista. ¿Saben? Juan el Bautista era un personaje peculiar, un personaje único, un personaje que podríamos decir raro para la mayoría de las personas. Él tenía un ministerio, él tenía en su mente una sola preocupación, que era predicar el evangelio del reino, hablarles a las personas del reino. Pero lo más importante que él tenía era que él preparaba el camino
para uno que había de venir. Dice Mateo capítulo 21, versículos 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Sabes? Juan vino a la gente y Juan le decía a la gente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, es tiempo de cambiar. Era una voz que clamaba en el desierto. Pero él dice que los publicanos, aquellas personas sin honor, aquellas personas sin un gran estatus, le creyeron. Y dice que las prostitutas le creyeron. ¿Y sabes? Cuesta entender eso. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Es simple. Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar y a creer, y escucha bien esto, de que somos superiores. Que porque tenemos un buen matrimonio, porque tenemos buenos hijos, porque nos va bien en el trabajo, pensamos que tenemos una superioridad ganada. Y a veces con la religión pensamos que estamos arriba de las personas. Y por eso los judíos, los fariseos, los sacerdotes, la gente de élite no podía creer el mensaje de Cristo. Mateo capítulo 11, versículos 13 y 14, vuelve a repetir lo siguiente: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan dice que fue el último profeta en venir. Y dice la Biblia más adelante: y si queréis recibirlo, él es aquel, Elías, que había de venir. ¿Te das cuenta del honor que tenía Juan el Bautista? En primer lugar, era reconocido por Cristo como el último profeta, pero también era reconocido como el Elías que había de venir. ¿Sabes tú que Elías no murió? Elías fue tomado en un carro de fuego. Elías no vio la muerte. Y la Biblia dice que este Juan el Bautista, ese era el Elías que había de venir. Él era la promesa que había de venir. Elías, o Juan el Bautista, más bien dicho, era una promesa. Y se cumplió esa promesa. Más adelante en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien a vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decíais vosotros: he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este mensajero iba a venir, este mensajero iba a llegar. Y sabes, la gente, los fariseos, los estudiosos de la Biblia, no vieron semejante luz, no vieron semejante verdad, no vieron semejante oportunidad. Querido, yo quiero llevarte a lo siguiente: que tu orgullo, que tu religión, que tu forma de ser, que tu familia feliz no te lleve a jamás bloquear la verdad maravillosa del Evangelio. Por favor, no seas un religioso. Porque cuando nos transformamos en religiosos, nos velamos, ponemos un velo en nuestros ojos. Cuando nos dedicamos a juzgar, cuando nos dedicamos a hablar mal, lamentablemente nos transformamos en personas. Y escucha bien esto: nos transformamos en personas que no vemos más allá. Y escucha bien esto: no vemos más allá de esto. Mateo 11:10 sigue diciendo: porque este es de quien está escrito. Y ahí va a Malaquías 4:5: yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Él era.
Lucas capítulo 1, versículo 17 dice, e irá delante de él con el Espíritu, ¿y qué dice? Y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino al Señor, un pueblo bien dispuestos. ¿Sabes? Las autoridades, los judíos, rechazaron a Juan el Bautista. ¿Y sabes lo más triste de todo esto? Es que no solamente rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron su mensaje, rechazaron la profecía en Malaquías, rechazaron todo lo que tenía que ver con respecto a Juan. ¿Sabe que cuando pudieron defenderlo, no lo hicieron? Cuando fue arrestado, no lo defendieron, no lo ayudaron, no lo apoyaron. Ellos tenían el poder para sacarlo de la cárcel. Ellos tenían el poder de, por último, reclamar y pedir que no tuvieran misericordia y piedad de él. Pero ¿cómo terminó Juan el Bautista? Lamentablemente terminó en una bandeja de plata su cabeza. Hoy día en la mañana estábamos desayunando con mi esposa y me dice, ¿te acuerdas tú en Apocalipsis que dice que Dios enjugará toda lágrima? Yo le digo, sí. ¿Tú sabes a lo que se está refiriendo? Creo que sí. Se está refiriendo a los decapitados en la tribulación. Y yo quedé en shock. No se está refiriendo a nosotros. Yo creo que cuando Juan el Bautista llegue a la presencia del Señor y lo veamos ahí, posiblemente una lágrima va a enjugar de él Dios. Porque los judíos no lo defendieron y lo decapitaron. Rechazo. Pero ¿saben algo? No solo rechazaron a él, sino que rechazaron al Señor Jesucristo. Y lo más terrible de todo es que lo hacen de la peor forma posible. Y existe un momento histórico en la Biblia que habla de ese rechazo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba con sus discípulos haciendo milagros, sanando gente, haciendo grandes cosas, haciendo la labor de un rey, de un reino? Y dice la Biblia en Mateo capítulo 12, vamos a ir para allá. Y escuchen el relato. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y escucha esta frase. Y le sanó. ¿Qué significa le sanó? Que le sacó el demonio, que dejó de ser ciego y que dejó de ser mudo. O sea, fue una liberación o una sanación integral. Y le sanó. Pero escuchen lo que sigue diciendo. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Y decía, se preguntaba la gente, mira, esto se lo está preguntando la gente común y corriente, gente como tú y como yo. ¿Será este aquel hijo de David? Pero después dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínate la cizaña, el vinagre, la maldad. Están viendo la sanación de un hombre, de un joven sin oportunidades. Sin oportunidades. Y
lamentablemente, dicen, este tipo echa demonios sino por Beelzebú. Y sigue diciendo, sabiendo Jesús los pensamientos, por si acaso, no necesita muchas veces decirlo, Jesús conoce nuestros pensamientos, porque es omnisciente, todo lo sabe. Dice, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Pregunta Jesús, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, o sea, por el poder de Satanás, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Tus hijos van a ser vuestros jueces. Después sigue diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, escucha esta frase, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios, le será perdonado. Escucha esto. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiero hacer una aclaración. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado único. Y fue solamente en ese momento. No quiere decir que el pecado que si nosotros, entre comillas, blasfemamos, espero que no, contra el Espíritu Santo, no vaya a ser perdonado. Y se está hablando de ese pecado, de ese momento. Se está refiriendo a los fariseos. Le está diciendo, su pecado contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. Ni ahora ni nunca. ¿Sabe lo que está haciendo Jesucristo con eso? Los está condenando. Condenando por la blasfemia. A contar de ese momento, el mensaje de Cristo comienza a cambiar. Ya deja de hablar del reino, deja de hablar de solamente los judíos. Y él, a contar de ese comienzo, comienza a hablar a las demás personas. Es interesante, pero el Espíritu de Dios hacía las señales en Cristo. El Espíritu de Dios obraba en la persona de Cristo. Les habían ofrecido el reino a través de los milagros, pero los fariseos rechazaron las señales y blasfemaron contra el Espíritu. Y en ese momento se hizo imperdonable. Imperdonable. Querido, querida, es triste ver cómo muchas veces la religión nos ciega. Y sigo diciendo, espero que la iglesia, el refugio, no aparezcan religiosos. Que porque usas jeans, eres un pecador. Porque si usas una falda un poquito más corta, eres una pecadora. Yo me acuerdo todavía cuando estaba en una iglesia hace años atrás, un hermano me dice, tienes que hablar con las mujeres latinas porque muestran mucho pecho. Mucho pecho. Esas fueron las palabras. Y yo le dije, ¿cómo se te ocurre que le voy a decir eso a las mujeres? ¿Tan loco te haces? No, porque no debemos cuidar, debemos hacer aquí, debemos hacer acá, bla, 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 bla. Era un misionero. Tiempo después,
ese hombre fue denunciado por acoso sexual en su trabajo de misiones y lo echaron. Muchas veces nos jactamos de las cosas que menos tenemos, porque no debemos hacer juicio. ¿Y sabe qué? Yo recuerdo en mis tristes momentos, porque yo tuve muchos momentos bellos en mi iglesia, pero tuve momentos muy tristes. Que porque una pareja estaba separada o se habían divorciado, nunca más lo tomaban en cuenta a él o a ella, o porque no eran casados. Los castigaban eternamente. Y yo decía, algo está mal. ¿Por qué tengo que castigar a un divorciado? ¿Por qué tengo que castigar a una persona que no está casada? ¿Por qué tengo que tratarlo como un cristiano de segunda, tercera o cuarta categoría? No. Debo amarlo, debo acogerlo, debo tomarlo. Y como buen pastor debo echármelo al hombro y avanzar con él y enseñarle. Por eso les digo, el peor problema que podemos tener nosotros es transformarnos en religiosos. Porque cuando veamos la verdad, como la tenían los judíos y los fariseos en ese momento, no la van a reconocer. Querido, si tu hijo cae en droga o cae en la cerveza, escucha esto. Por favor, no lo trates como un delincuente. Ese niño, ese joven necesita que lo tomes, que lo abraces, que lo quieras. ¿Qué hacemos muchas veces? Lo tratamos mal y le decimos, tú antes que ibas a la iglesia y ahora te portas así. Si no fuera por mi madre, que yo después de cada fiesta que llegaba, todo loco, y la veía ahí con su Biblia, esperándome, muchas veces con frío, yo no hubiese estado acá. Nunca me juzgó. Siempre me hizo, acércate al Señor otra vez, Panchito, acércate otra vez. Tenemos una responsabilidad tan importante, pero a veces estamos tan cegados por las luces del que yo soy perfecto, o yo hago las cosas bien, o vean el ejemplo de familia que tengo, que nos cegamos. Por eso rechazaron a Cristo, porque estaban tan llenos de religión y tan poca palabra. Tan poca palabra. Esta semana me hicieron una entrevista, una alumna de un instituto bíblico para su tarea. Y sabes tú, las preguntas que me hacía tenían que ver con mi persona como pastor. Y ella me dice en la última pregunta, de 1 a 10, ¿cuál es su tiempo devocional que usted tiene y de lectura bíblica sin contar el tiempo de predicación? Y yo le dije 6. Me quedó mirando, me dice, ¿6? Sí. ¿Por qué los otros pastores te han dicho 10? 9, 5. Y le dice, te están mintiendo. Porque a veces pasamos tantas horas solucionando problemas, ayudando personas, preparando un sermón, preparando el servicio, que muchas veces no alcanza para un 6 o un 6,5. Donde tenemos que escuchar o ver un devocional en el carro o cuando tenemos o estamos comiendo, porque también tengo que alimentarme, también tengo que crecer. En mi bolsito que tengo siempre tengo un libro para leer. Donde tengo tiempo agarro mi libro y pues me pongo a leer.
Porque no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, seríamos iguales a Cristo. Si fuéramos perfectos. Aún recuerdo pastores que sus hijos le tenían que decir pastor. No tengo idea que él le enseñó a mi hijo a decirme yes sir. Sí señor. Antes de ayer le dije, la próxima vez que me diga yes sir, te va a llegarte un chachá que no lo vas a olvidar. Es sí papá, sí papito. ¿Y qué me dijo? Yes sir. ¿Me entiende la idea? Siempre trato de ser auténtico, de ser realista. No vivimos en una nube. No. Si a usted alguna vez algún pastor le dice que usted tiene que hacer así, hágale esta pregunta. Le doy permiso. Pastor, ¿cuánto tiempo usted invierte en la oración diariamente? Pregúntele cuántas horas. Y no le va a saber responder. O se va a quedar callado. O le va a mentir. Porque estos religiosos muchas veces que rechazaron a Cristo pasaban más tiempo haciendo la obra de Dios que trabajando con personas. Esta semana acá hay un daycare y hay una directora. Su nombre es Lori. Y yo siempre en la mañana paso y la saludo a ella y a la secretaria. Y ahí me quedo unos 10 minutos, ustedes saben. Riéndome, tirando chistes. Y cuando yo llego, la miro, ¡pum! La veo y noté algo raro. ¿Qué te pasa? Me dice, ¿por qué? Cuéntame, ¿qué te está afligiendo en tu corazón? Y me queda mirando y dice, ¿quién te dijo? Cuéntame, ¿hay algo que está pasando en tu vida? Sí. ¿Qué pasa esto? Vamos a orar. Después me queda mirando y me dice, ¿quién te dijo? Soy pastor porque trabajo con personas y lo veo. Es lo que amo, es lo que me apasiona. Quiero decirte algo, tú tienes que llegar así, a amar a las personas, cosa que cuando veas a alguien más lo puedas levantar. Tú sabes la responsabilidad que tienes de levantar a las personas. Tú sabes que en este momento que estamos teniendo de conflicto, entre comillas, político, hay gente que se está yendo abajo, deprimiendo. ¿Saben lo que necesitan? Entender que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No podemos mezclar las cosas. Porque Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Debemos estar más preocupados de hacer la voluntad de Dios que esperar la voluntad que va a hacer el gobierno. Eso no nos debe importar. Lo que nos debe importar es que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Hablaba con Pedro recién. Él me decía, lo único que yo sé es que tenemos que seguir predicando porque nuestro mundo está llegando a los últimos tiempos. Y es verdad, es verdad. El día 20 vamos a tener un concierto. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Vamos a ayudar a Honduras. ¿Por qué? Porque es mejor dar que recibir. Porque esas cosas deben importarnos. El ayudar, el guiar, el dar un consejo. Sigamos. Me fui en otra. Perdón. Las autoridades judías rechazaron a la persona y a la autoridad del rey. Me encanta este versículo porque muestra una acción.
Dice Primera de Reyes 1, 38 al 40. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. ¿Saben? Un rey es levantado, un rey es puesto en alza. Salomón, rey. ¿Y dónde lo ponen? Sentado en un pollino, sentado en un asno. Ahí lo ponen. 1000 años después, lo mismo sucede. Mateo 21, 7 al 11 dice así: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas en los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús. ¿Sabes qué? Los fariseos, los sacerdotes, las autoridades no aclamaron al Rey de Reyes. Lo aclamó la gente común y corriente. ¿Sabes tú, querido, querida, que nosotros somos esa gente común y corriente? ¿De dónde te rescató Dios? ¿De dónde? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde me sacó a mi Dios? Me sacó del barrio más asqueroso, repugnante. De allí me sacó. ¿De dónde nos sacó? ¿Sabe dónde nos sacó? Nos sacó del lodo de cenagoso. De allí nos sacó. Y por eso nosotros debemos adorar. Por eso debemos estar agradecidos. Por eso nosotros debemos agradecer a Dios. ¿Cómo me gocé en la adoración hoy día? La última canción, Waymaker. Señor, abres caminos, cumples promesa. Así eres mi Dios. Así eres tú, Dios. Abres caminos y cumples promesas. Él dijo: yo soy el camino. Yo soy y cumplo mis promesas. Querido, querida, Dios, mi Dios, tu Dios, es ese waymaker, es ese que va haciendo los caminos y va cumpliendo sus promesas. Ese es mi Dios y ese quiero que entiendas que tiene que ser tu Dios. Por eso la gente común le aclamó. Por eso la gente común se levantó en andas. Por eso la gente común cortaba ramas de los árboles y las tendía en el camino. ¿Sabe lo que me enseña este mensaje? Que siempre Dios le habla a los comunes y corrientes. Personas como tú, personas como yo. Siempre busca a esa gente. Y siempre lo hace con una simple razón: sorprendernos. Y sorprender al mundo. ¿Quién es este que habla? ¿No era Francisco el que vivía en tal lugar? ¿No era José el de allá? ¿No era el hijo del borracho? ¿No era el hijo de la India? ¿Sabes algo? Dios nos va a usar. No importa si naciste en cuna de oro o no.
Dios nos va a usar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir aclamando a Dios. Sigue diciendo el pasaje en Zacarías capítulo 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Escucha la actitud de los judíos, la actitud hipócrita. Mateo 21:15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, ¿qué dice? Se indignaron. Pero date cuenta del contexto. Dice que ellos viendo las maravillas que hacía, ellos veían lo que Cristo hacía. ¿Y te acuerdas de ese viejo refrán que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver? Aquí los tienes. Aquí los tienes. Y se indignan más encima de los señores. Sigue diciendo, Mateo 21:23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dijo que tenías que hacerlo así? Te digo una cosa, hay que ser muy respetuoso para enfrentarse a Cristo Jesús y decirle semejante estupidez. Ellos sabían, pero no podían y no querían reconocer la autoridad de Cristo. Sigue diciendo, buscaban cómo echarle mano, 21:46, Mateo. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Sabes por qué le echaba? ¿Sabes por qué tenían miedo? Porque la gente común había encontrado al Cristo, había encontrado al profeta, había encontrado al Mesías. Y como la gente común lo había encontrado, ellos tenían miedo. Si los tocamos, el pueblo se nos va encima. Querían sorprenderle en alguna palabra. Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Sabes algo? No sé si te ha pasado, a mí me pasa muy seguido. Pero usted dijo esto. Pero usted dijo. Y a veces te sacan de contexto. Es que no fue lo que quise decir, pero usted dijo. ¿Y saben? A Jesucristo le tomaron sus palabras y se las dieron vueltas e hicieron una mezcolanza. Hicieron algo ahí para poder ellos tratar de mostrar algo, mostrar de que Él dijo esto y no lo cumplió. Y lo hicieron. Tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Dice Mateo 26, 4 y 5, dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Y qué? Y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hay que ser muy hipócrita. Número 1, se juntaron. Y número 2 dice, no lo hagamos en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque es un momento santo, de recogimiento, de esperanza, de sacrificio. No lo hagamos durante ese momento, porque es un momento maravilloso. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban haciendo un plan para matarle. ¿No te parece conocida la historia? ¿No te parece?
muchas veces lo hacemos. Lo hacemos. Y finalmente, lo rechazaron ante Pilato. Y yo cada vez que leo este pasaje, me indigno porque hay que ser muy cara dura. Dice la Biblia, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado. ¿Ustedes saben por qué se llama el Enlosado? Porque había losa. Es verdad. Generalmente era todo de piedra, pero ese sector tenía losa. Por eso se llama Enlosado. Aunque no lo crean, en uno de los libros lo leí, por eso lo sé. No digan que yo lo leí, lo estudié y dije, oh, por eso. Y en hebreo, Gabata, era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Mira que cizañero, yo creo que era argentino. ¿Ah? Después dicen, respondiendo los principales sacerdotes, dice, no tenemos más rey que César. ¿Sabes algo? ¿Te acuerdas de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Honrarás a tu Dios. ¿Sabe lo que? El César, la palabra César, era Dios. Era un pequeño Dios. Ellos cuando están diciendo eso, están diciendo que su César, que su rey, estaba sobre Dios. Quebraron el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto mandamiento de una, así. Los 5 primeros mandamientos los quebraron. No tenemos otro César, otro rey que nuestro César. Y eso me parece raro. ¿Ya? Con esto de las elecciones, he escuchado mucho eso. No tenemos otro presidente más que este o este otro. Y se polarizó todo. Se fue todo para cualquier lado. Pero así es. De esa forma lo rechazaron. Entregando la autoridad al César y no a Dios. Sigue diciendo Juan capítulo 19, 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Sabes tú? Fue el colmo de la maldad y fue el colmo del rechazo. Ni aún en la cruz del Calvario los religiosos lo dejaron tranquilo. Ni aún en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que se paseaban alrededor de él y le escupían y le blasfemaban. Y le decían, si eres el Cristo, sal de esa cruz. ¿Cuántos de ustedes han tenido la posibilidad, y no sé decir si el honor, pero la posibilidad de estar con una persona que está por morir en sus últimos momentos? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes que han estado
¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es? Doloroso, ¿no? De mucha pena. Es como que tú miras a la persona, estás allí y generalmente, escucha esto, la persona cuando va a morir toma aire y luego y se acabó la vida. ¿Y sabes lo que te produce eso? Te remueve el espíritu, te remueve el alma. Te das cuenta que en un inhalar y en un botar se acabó la vida. Es un momento de recogimiento, de dolor y de mucha pena. Pero estos miserables no tuvieron ni aún el respeto de considerar, y escucha bien esto, de considerar que ese Jesús estaba entregando sus últimos suspiros de vida. Miserables. Miserables. Yo no sé cómo voy a morir. Usted tampoco lo sabe. Pero lo único que te puedo decir es que es posible que no muera tan miserablemente como lo hizo Cristo. Porque aún en su muerte lo hicieron miserable. Aún en su muerte, escucha bien esto, le rechazaron. Aún en su muerte le faltaron el respeto. ¿Cómo piensas tú? ¿O cómo crees tú que se habrá sentido el Señor Jesús en ese momento? Que ni aún su muerte respetaron. ¿Sabes por qué? Porque eran religiosos llenos de odio. Espero que esta iglesia, la iglesia del refugio, no cree religiosos con semejante odio. Espero que no. Espero que entiendan ese mensaje. Quiero terminar con una conclusión. ¿Sabes? Cristo fue rechazado. Cristo tuvo un rechazo total. Ahora de parte de su pueblo, porque como dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero ¿sabes algo? Quiero hacerte una pregunta. Nosotros, los salvos, los hijos de Dios, los que hemos sido salvados por gracia, muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces rechazamos a Cristo cuando nuestro testimonio está por el suelo. Cuando lo único bueno que pueden decir de nosotros es que respiramos. Rechazamos a Cristo cuando somos malos papás o cuando somos peores esposos. Cuando tratamos a nuestra mujer como una cosa. Cuando la despreciamos. Cuando hacemos que o le decimos que no tiene mayor valor. Cuando somos malos esposos.
Y olvidamos que tenemos que tratarla como un vaso frágil. Rechazamos a Cristo cuando somos malos papás. ¿Sabes? A veces somos malos papás cuando le damos todo. Todo. Cuando para sacarnos de encima le decimos, toma, llévate esto y ándate a tu cuarto. Y no lo escuchamos. Cuando Él se acerca a nosotros y nos quiere escuchar o quiere pedir un consejo y nosotros no estamos porque estamos trabajando, ocupados, ganando la plata. Rechazamos a Cristo cuando nos comprometemos con los demás y Cristo y su iglesia quedan de lado. Cuando es más importante un partido de fútbol en un día domingo que estar en la casa del Señor. Cuando es más importante la fiesta del día sábado, pero el día domingo no puedo porque me voy a pegar el coronavirus en la iglesia. Y dejamos a Cristo de lado. Rechazamos a Cristo o muchas veces lo rechazamos a Él cuando hablamos mal del hermano y buscamos calumniarlo. Cuando la lengua de serpiente venenosa habla mal de aquella persona que ha sido rescatada por la misma sangre de Jesucristo. Espero que tu lengua y mi lengua no tenga tanto veneno que algún día te la muerdas, te mueras tú por el veneno que tiene. Rechazamos a Cristo cuando olvidamos dar al que tiene necesidad. Y le decimos, voy a orar por ti para que Dios te provea. Y nos vamos. Y nos vamos. ¿Sabes que cuando yo me fui a estudiar Instituto Bíblico de Palabra de Vida, cuando me fui a estudiar para ser pastor, la iglesia oró por mí. Y de inmediato me puso en disciplina. En 3 años nunca recibí un centavo, un apoyo económico. Y así somos. Rechazamos a Cristo porque no sabemos que la persona puede tener necesidad y no se lo damos. Rechazamos a Cristo cuando todo lo demás es urgente, pero lo importante, que es Él, que es Cristo, no lo es. Cristo no es importante. No es importante. Todo lo demás es importante, menos Él. Rechazamos a Cristo cuando olvidamos conocer a Cristo y no tenemos una vida de devocional y de oración. Cuando solamente abrimos este libro el domingo o cuando nos tropezamos con él. O lo colocamos en el Salmo 91 para que el Señor nos proteja. Este libro merece respeto, merece consideración. Si tú en la semana no lo abres, no lo lees, no conoces a tu Dios, es como que si no te conocieras a ti mismo, debes conocerlo. Rechazamos a Cristo cuando somos malos trabajadores. Y sabes, así puedo continuar hablando y hablando, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque simplemente, y escucha bien esto, simplemente no me da la gana. Porque tú sabes la forma en que tú rechazas a Cristo. Tú sabes la forma en la cual muchas veces aún ni le consideras. Ni en tus planes le consideras. Cristo es un amuleto, pero no es tu Dios. No es tu prioridad. No es el número uno. No lo es.
Por eso las iglesias se vacían. Porque Cristo no es mi número uno y porque le rechazamos. Simplemente eso. Quiero terminar con esta pregunta. Es la siguiente. Como hijo de Dios, como papá, como esposo, como hijo, ¿estás rechazando a Cristo? ¿Estás poniendo todas las demás prioridades antes que Él? Porque si lo estás haciendo, permíteme decirte algo. Eres igualito a ciertos fariseos que en la antigüedad también rechazaron a Cristo. La única diferencia es que estamos en el siglo XXI. Nada más. Esa es la gran diferencia. Así que te animo a que hagas cambios, a que consideres a Cristo como una prioridad en tu vida y lo pongas tan arriba, tan ahí arriba, lo más absoluto que puedas, que cada vez que tú te acerques a Él, Él sepa que primero fuiste a Él, porque eso es lo que Él espera de nosotros. Amén.